Bueno, buenas tardes nuevamente. Entonces, continuamos con el desarrollo de la unidad 4. Estamos adentrados específicamente en la problemática epistemológica y metodológica de las ciencias sociales. En la tutoría anterior les dejé un orden sugerido de lectura, que es el orden en el que están cargados los textos, perdón, en el aula, con una salvedad. Hay dos textos de Klimovsky, yo no me di cuenta, no lo tuve en cuenta el otro día. Uno dice Climo y el otro dice Climo 2, ¿sí? El orden de lectura es ese. Primero el que dice Climo, que es más general, y después el otro. El tema es que en el aula están cargados al revés. Digamos, está cargado más arriba el que dice 2. Pero tengan en cuenta eso, digamos, ¿no? Si ya comenzaron con ese, no importa. O sea, los dos, digo, no es que necesariamente haya que leer uno antes que el otro. Pero sí por ahí es más sencillo leer el que dice Climo solo, que está cargado más atrás, más abajo. Y que hace todo como una introducción a las tres principales posiciones epistemológicas dentro de la ciencia social, que en algunos casos son excluyentes entre sí, y luego abunda acerca de los diferentes modelos de explicación científica y cómo aplican en estas disciplinas, ¿no? En ciencias sociales. Es un texto sumamente rico e interesante, ¿sí? Un texto necesario para esta unidad y necesario para todo lo que van a ver el año que viene en filosofía y métodos. La clase anterior comenzamos desarrollando algunas generalidades acerca de la evolución de las ciencias sociales, la relación de esta evolución con lo que era el método de las ciencias naturales, las disciplinas científicas que ya gozaban de éxito explicativo y predictivo y que ya habían, para mediados, finales del siglo XIX, ya contaban con un amplísimos marcos teóricos, una cantidad muy desarrollada de explicaciones sobre diferentes temas de la naturaleza y cómo ese modelo pretendió ser aplicado a las ciencias sociales, ¿sí? A los estudios de la sociedad en sus diferentes ámbitos como estándar o como criterio de demarcación de cientificidad, para diferenciar los estudios científicos de la sociedad de aquellos estudios que no lo eran, que tenían posiblemente un tinte filosófico o ensayístico, pero no un método científico por detrás. Vimos cómo a este modelo que pretendió asimilar el método de las ciencias naturales para los estudios sociales, es decir, un modelo monista metodológicamente, un modelo que plantea la validez de un único método científico para cualquier ciencia, a este modelo rápidamente se contrapuso una corriente crítica que reivindica la especificidad de las ciencias sociales y por lo tanto la necesidad de abordarlas desde otros enfoques y por lo tanto con métodos que les sean propios. A esta perspectiva, por oposición al monismo, la llamamos pluralismo metodológico. Si cualquier posición epistemológica o metodológica que sostenga la validez de más de un método científico es pluralista. El monismo metodológico en ciencias sociales dio lugar a una corriente conocida como empirismo o naturalismo, por esto de plantear para los estudios de la sociedad tanto los mismos objetivos que tienen las ciencias naturales, es decir, explicar y predecir, explicar externamente desde fuera, mediante leyes generales que entiendan o que permitan encuadrar un hecho particular o un hecho social como un caso dentro de una generalidad, dentro de un universo. Y aplicar, digamos, metodológicamente justamente el mismo método válido para las ciencias naturales. Surgió como oposición, en primer lugar,
lo que se denomina comprensivismo o ciencia social interpretativa, que en realidad no es no constituye un único enfoque, sino una multiplicidad de escuelas o de posiciones científicas, qué sé yo, el historicismo, el interaccionismo, los juegos del lenguaje o el giro lingüístico, eh, la hermenéutica, bueno, un abanico amplio de posicionamientos epistemológicos que tienen en común esto de reivindicar la necesidad de, para poder conocer el objeto social, la necesidad de comprender las motivaciones o las razones o los sentidos o los significados que justamente motivan el, las acciones de los agentes, ¿sí? Esto no podemos conocerlo observando externamente e intentando explicar. O sea, reivindica justamente, se la conoce como ciencia social comprensiva o interpretativa, porque todas estas posiciones reivindican la especificidad del objeto social, por lo tanto la especificidad de un método. ¿Sí? Es decir, plantean que epistemológicamente, dado que el objeto tiene características diferentes a los objetos de las ciencias naturales, ¿sí? El objeto de la ciencia social, además de objeto, es un sujeto, o son sujetos, ¿sí? Son personas. Personas, grupos, instituciones, prácticas, costumbres, creencias, eh, objetos artísticos, bueno, lenguajes, todo lo que el ser humano desarrolla en sociedad. Estos sujetos, entonces, o el objeto, al ser también un sujeto, se actúa, actúa mediante o a través de propósitos, motivaciones. Las instituciones y los lenguajes son construcciones con significado. Por lo tanto, toda la escuela o toda la corriente comprensiva o interpretativa plantea que para conocer, realmente generar conocimiento pertinente acerca de la sociedad, es necesario tener en cuenta estos aspectos, ¿no? La comprensión de sentidos, significados, motivaciones, etc. Y esto, para poder comprender, o sea, reivindica la diferencia epistemológica entre explicación y comprensión. Son actos de conocimiento diferentes. Para poder comprender, entonces, es necesario desarrollar métodos diferentes a los que utilizamos para explicar, ¿sí? No, vale decir, por ejemplo, no podemos comprender, a ver, si yo me preguntase por qué vienen a clase, por qué decidieron estudiar esta carrera, un universo de estudiantes, ustedes, por ejemplo, por qué decidieron estudiar esta carrera en esta universidad, y no me basta con observar sus conductas externamente. Si me dedico a observar externamente desde fuera, qué hacen y qué no hacen, como si fueran rocas o plantas o animales, digo, como si fuera un geólogo o un botánico o un zoólogo, no voy a generar conocimiento verdadero o conocimiento relevante acerca del por qué cada uno de ustedes o por qué ustedes grupalmente decidieron estudiar esta carrera aquí. ¿Se entiende el ejemplo? Ahora, ¿cuál es la contra? Digamos, en contraposición, metodológicamente, desde el punto de vista de los criterios de cientificidad, este pluralismo metodológico y esta necesidad de alguna manera, empatizar con el sujeto para poder comprenderlo, genera para muchos epistemólogos o para gran parte de la comunidad científica, coloca a las ciencias sociales en un lugar de cientificidad más débil. Incluso había, digamos, durante la primera mitad del siglo XX, y si bien se fue debilitando, pero continúa en buena parte de algunas comunidades científicas,
existía, digamos, el consenso acerca de que las posiciones comprensivistas no estarían haciendo ciencia. O sea, la ciencia o las digamos, los desarrollos científicos de tipo comprensivo o interpretativo no serían ciencia desde ese punto de vista. Porque no contarían con un método con el suficiente grado de controlabilidad, transferibilidad, etc. Y la tercera corriente, que no alcanzamos a desarrollar en la tutoría anterior, simplemente le mencioné, es la escuela crítica. La escuela crítica o crítica marxista, que justamente tiene su base, tiene su fundamento en el materialismo dialéctico desarrollado por Marx y Engels durante la segunda mitad del siglo XIX, pero la escuela crítica en sí misma, hablando de metodología y de epistemología, tiene su desarrollo a mediados del siglo XX, fundamentalmente en Europa. ¿Sí? El naturalismo va a tener un desarrollo más fuerte en los países anglosajones, ¿sí? Tanto en América del Norte como en Gran Bretaña, en tanto que las otras dos corrientes, tanto el comprensivismo o interpretativismo como la escuela crítica, van a tener su epicentro en el continente europeo, Alemania, Francia, Italia. Habrán visto en ciencia política el gran auge de los politólogos italianos como reacción al conductismo norteamericano. Sartori, Bobbio, Panebianco, Pasquino o Pasquino, ¿sí? Eh, Justamente en la ciencia política, como parte de las ciencias sociales, va a estar atravesada por estos mismos debates. Entonces, la escuela crítica, volviendo, me fui un poquito, la escuela crítica se desarrolla a partir de las investigaciones de la Escuela de Frankfurt, que es toda una corriente de intelectuales alemanes muy vinculada con el movimiento del Mayo francés, alemanes, también franceses, ¿no? Pero muy vinculada con lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción europea y con el desarrollo de la socialdemocracia o de versiones atenuadas del marxismo, atenuadas en el terreno político, ¿sí? Científicamente, ¿qué es lo que hacen? Eh, Analizar desde el materialismo dialéctico, es decir, desde la estructura social o desde la estructura de clases sociales, someter a crítica el contexto de producción científica y el rol de los científicos, o el rol de la misma ciencia, en función de justamente los intereses sociales, los conflictos de clases o los conflictos existentes en el seno de la sociedad y los condicionamientos que recaen sobre el científico o sobre la comunidad científica. Condicionamientos de tipo ideológico, económico, político, cultural, etc. ¿Sí? Fíjense que para el naturalismo toda la ciencia es neutral, valorativa e ideológicamente. Si no hay, el naturalismo niega o desvalora la posibilidad de que el científico y la ciencia tengan carga ideológica o valorativa, ni hablar política, ¿no? Recuerden, ustedes habrán leído también en Ciencia Política el texto ya clásico de Max Weber, que es de principios del siglo XX, El político y el científico, donde Weber diferencia y caracteriza, describe ambas tareas y condena de alguna forma la posibilidad de que el científico haga política o de que el político sea un hombre de ciencia. Y para Weber y para toda esta perspectiva, si bien Weber no es naturalista, a Weber lo podemos ubicar dentro de la ciencia social comprensiva, pero dentro de ese gran abanico de la ciencia social comprensiva o interpretativa, Weber trata o sea, es bastante cercano al naturalismo, digamos.
dentro de todo ese amplísimo abanico, las posiciones más cercanas al naturalismo son, o Weber está entre una de las posiciones más cercanas al naturalismo, sin serlo. Weber, luego en sociología, y el año que viene en Filo y Métodos se van a encontrar con Anthony Giddens, también un autor de mediados del siglo XX que busca acercar ambas posiciones. ¿Por qué? Y para poder tener algún marco de objetividad. O sea, reconociendo el valor, la necesidad de comprender, buscan darle a esa comprensión un marco de objetividad. Escapar de la comprensión entendida como diálogo entre el investigador y el sujeto al que investiga, justamente para poder hacer ciencia objetiva, transferible, verificable, para sacar a las ciencias sociales de esa duda epistemológica acerca de si efectivamente eran o no eran ciencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía Weber? Podemos hacer, podemos interpretar, podemos conocer motivaciones, pero valiéndonos de un método objetivo, que es el famoso modelo de los tipos ideales, con el cual se van a familiarizar en sociología. Creo que en ciencia política vieron algo, muy por encima, creo, no estoy al tanto si hubo modificaciones del programa en el presente año, pero habitualmente se veía había algún acercamiento mínimo eh, para estudiar el tema de los tipos ideales de dominación. No sé si ya llegaron a ellos, si yo les estoy hablando de cosas que todavía no han visto. En tal caso, sí, agradezco el aporte. Sí, sí hablamos de dominación, creo que en la segunda unidad, cuando vimos a Chantal Mouffe y a Pasquino y a Smith, ahí se habló de los tipos de dominación en ciencia política. Genial, le agradezco. Entonces esto, digamos, de construir modelos, es una propuesta, una apuesta también de Weber y de quienes lo siguieron, de combinar la posibilidad de hacer ciencia comprensiva con un estándar de objetividad y de neutralidad aceptable. ¿Sí? Entonces, para el naturalismo, volviendo, pues, lo de Weber era título de ejemplo. Para el naturalismo, el científico y la ciencia son neutrales, no pueden ser otra cosa. Y no pueden contaminarse de ideología, de valoraciones personales, de creencias, de política, de prejuicios. La primera crítica, que es la crítica alemana del historicismo, ¿sí? El inicio del comprensivismo, yo les mencioné en la tutoría anterior a tres historiadores alemanes de mediados del siglo XIX, Dilthey, Ricker y Windelband, los van a ver en los textos de la unidad, eh, reivindican la comprensión en términos de empatía, en términos de ponerse en el lugar del otro, para poder comprender sus motivaciones. Eh, entonces reivindican en ese diálogo, se van a encontrar el año que viene con Gadamer en Filosofía y Métodos, algún texto de nuestra unidad lo menciona. Gadamer es también alemán, ya de finales del siglo XIX, historiador y sociólogo. Introduce a la ciencia social comprensiva el concepto de hermenéutica. La hermenéutica, con H, era la interpretación de textos antiguos, interpretación y traducción. ¿Qué textos antiguos? Bueno, por un lado los escritos religiosos, los evangelios, los libros del Antiguo Testamento, y por otro lado los textos clásicos, griegos y latinos, griegos, latinos o de comienzos de la Edad Media, fundamentalmente griegos y latinos. La hermenéutica tiene su auge a partir del Renacimiento y acompaña, digamos, todo el desarrollo de esas presciencias, si se quiere, esos estudios humanos, esos estudios sobre la actividad humana, mucho más cargados de filosofía que de método científico,
con los cuales ustedes se van a familiarizar el año que viene en Teoría Política y Social 2, por ejemplo. ¿Sí? No. Entonces, Gadamer introduce el concepto de hermenéutica y en eso reivindica, ya no es algo negativo, sino que le da una significación, una carga positiva a los conocimientos previos del investigador. Conocimiento previo es lo mismo que decir juicio previo, es decir, es lo mismo que decir prejuicio, ¿sí? Fíjense que para la ciencia naturalista o empirista, o para el monismo metodológico, el científico tenía que dejar de lado sus prejuicios, conocimientos previos, valores, creencias, ideologías, posiciones políticas. En tanto que para para una parte de la ciencia social comprensiva, que es la hermenéutica, todo eso es necesario. Y en todo caso, lo que tiene que hacer el investigador es tenerlo en claro y ponerlo en claro. ¿Sí? Clarificarlo para él mismo y ante sus lectores. Yo parto de aquí. Me aproximo a este discurso o a este texto o a esta práctica social que voy a investigar con determinada creencia previa y desde determinado posicionamiento. Es decir, que esta corriente hermenéutica asume que no es lo mismo, a ver, no es lo mismo que las prácticas, no es lo mismo que las prácticas de clientelismo político en Argentina, las estudie yo, eh, las investigué yo, eh, argentino, nacido y criado y que trabajo en una universidad periférica dentro de la Argentina, en una provincia del interior, digamos, que no gravita fuertemente en la toma de decisiones políticas del país, eh, de, de clase media, qué sé yo, con determinada ideología política, con determinada práctica política previa. No es lo mismo que el estudio lo haga yo a que lo haga un científico positivista, naturalista, norteamericano de la Universidad de Harvard que pisa la Argentina por primera vez o que nunca pisó la Argentina. ¿Se entiende? O sea, para la hermenéutica, los conocimientos previos del investigador gravitan no solamente en la selección del problema, es decir, en el contexto de descubrimiento, sino también en, en la justificación de los resultados obtenidos. Entonces son posiciones disruptivas para el consenso científico establecido en la época. Por eso también planteaban que no era ciencia, que era otra cosa. Y van a ver que cada una de las corrientes epistemológicas que vimos en la unidad 3 va a tener diferentes posicionamientos respecto de esta posibilidad de hacer ciencia comprensiva desde ese lugar. Eh, quedo en pausa porque me quedó pendiente algo y se me fue. Pero bueno, en todo caso, después podemos retomar en algún momento o seguramente a partir de las consultas de alguno de ustedes en la segunda parte de la tutoría. O si necesitan interrumpir y consultar algo, como siempre, háganlo. Siéntanse con total libertad de hacerlo. Otro de los puntos, u otros de los puntos que pusieron en duda la cientificidad de las ciencias sociales, tuvo que ver con, bueno, primero con esto, ¿no? Con esta cuestión del método.
Después con las particularidades del objeto sujeto, como ya dijimos, del cual el investigador es parte, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales, ¿sí? Donde el investigador no es parte del objeto que investiga. En ciencias sociales sí, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el investigador es parte de la misma comunidad que investiga. Por lo tanto, se ve atravesado por los mismos, o puede verse atravesado por los mismos comportamientos que tiene que comprender o que explicar, según dónde se posicione, según en qué corriente epistemológica se posicione. Y además, digo, las variables que atraviesan las conductas del ser humano en sociedad eh, se dan en un número mucho mayor que las variables relevantes que pueden aislarse en un experimento o en una observación de campo en ciencias naturales. Y se influencian, digamos, se interdependen mutuamente las variables de análisis. Entonces es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es sumamente complejo aislar las variables relevantes para la investigación de forma de poder observar su comportamiento de manera pura, sin que estén influidas o interferidas por otros aspectos de la vida social. También nos encontramos con que el ser humano muy a menudo modifica sus conductas porque es consciente de ellas, a diferencia de los objetos de la naturaleza, que hasta lo que sabemos no lo son. Digo, hasta ahora, después podemos creer cada uno lo que quiera, pero en términos científicos nadie afirmó que los animales o las plantas tengan conciencia de esos actos, o por lo menos no están en condiciones de expresarlo con un lenguaje, a diferencia del ser humano que por esto de ser consciente y de estar atravesado por motivaciones y por razonamientos, modifica mucho más a menudo su comportamiento y lo modifica muchas veces con patrones erráticos o aleatorios o que hasta ahora no han podido identificarse. A diferencia de lo que ocurre con las entidades de la naturaleza, ya sean vivientes o no, que por lo general adoptan comportamientos definidos que por lo tanto pueden explicarse y predecirse con relativa facilidad. Incluso el comportamiento de comunidades animales. En la naturaleza es bastante sencillo de ser explicado y predecido a futuro a partir de la observación. Cosa que con el comportamiento del ser humano no pasa, sobre todo porque nos encontramos con otro problema u otra complejidad de las ciencias sociales, que es la de la diversidad cultural. Las diferentes respuestas que los diferentes grupos humanos fueron dando a través de la historia y en diferentes lugares. Es decir, los desarrollos de las culturas en particular. Esto lo van a profundizar el cuatrimestre que viene en antropología y en sociología también, pero en antropología sobre todo. Y el hecho de que, otra complejidad adicional, el hecho de que el ser humano eh, aprende a partir de los resultados de las investigaciones sociales y puede modificar su conducta a partir de ese aprendizaje. Entonces nos encontramos con dos ejemplos de esto, ¿no? De modificación del comportamiento o de cómo los resultados de investigación influyen sobre las conductas. Dos ejemplos típicos de esto son la predicción suicida y la profecía autorrealizada o autorrealizadora. ¿Qué es la predicción suicida? Es cuando un resultado verdadero, ¿sí? Un resultado verdadero o a priori verdadero, luego resulta falso porque los agentes modifican su comportamiento. Por ejemplo, un aviso de una alerta de bomba, o una alerta de un atentado de cualquier tipo, o de robo. Che, van a robar en tal parte, van a entrar a robar.
Bueno, ¿vos qué haces? Prevenís a partir de ahí. Probablemente era cierto el informe, era cierta la información, pero el resultado no se verifica porque alguno de los agentes modificó su conducta. Eh, Sabemos que va a haber, no sé, una alerta de bomba, bueno, reforzamos la vigilancia, la seguridad y evitamos que el atentado tenga lugar. Y la profecía, perdón, sí, la profecía autorrealizada es todo lo contrario. Es como un acontecimiento, una predicción sin fundamento científico, termina siendo verdadera porque los agentes ajustan su conducta de manera preventiva, logrando, terminando en que resulte cierto algo que no tenía fundamento científico. Por ejemplo, cualquier información que circule acerca de que va a subir el precio de alguna mercadería. Sí, el ejemplo más corriente es el del dólar. Va a subir el dólar, ¿qué hace todo el mundo? Va a comprar dólares, el que puede. Va a subir el precio, no sé, de la nafta. No sé si se acuerdan, sobre todo los que vivían en la Patagonia o acá en Comodoro, las filas interminables para cargar combustible cuando había un rumor de que iba a subir el precio. Bueno, ahí el precio no subía porque el precio del combustible estaba eh, regulado por el Estado. Pero, no sé, los rumores de corrida cambiaria hacen que efectivamente se produzca una corrida cambiaria sobre el dólar o sobre cualquier moneda extranjera, más allá de que no hubiese indicios reales para una suba y de que la Lo mismo, economía real. profe, con el Sí, tema climático. Cuando por ahí decían que acá en Comodoro iba a llover o iba a haber bueno, algún problema, en los supermercados la gente compraba más, no importa la fecha, si es principio, mitad o final de mes. claro, pero no llovía. Digamos, ahí la predicción era la Exactamente. lluvia. Bien. Pero, por ejemplo, va a escasear el papel higiénico, por X motivo, ¿no? Eh, por alguna restricción en las importaciones. Alguien lanza el rumor de que va a escasear el papel higiénico. Capaz que no escasee. Papel higiénico, por decir, me acordé con el tema del temporal y eso, o de la pandemia. Bueno, claro, resulta que hay tanta demanda que efectivamente por un tiempo se vuelve escaso, pero porque muchas personas lo acaparan, digamos, lo compran con un motivo de precaución y no del consumo habitual vinculado con la necesidad. Profe, en el caso de las elecciones, cuando empiezan a alargar mucho antes del resultado, que va ganando por un porcentaje muy alto, tal color político, ¿eso entraría en este ejemplo de profecía autocumplida? Claro, sí, Porque me sí, acuerdo que, por ejemplo, un caso fue el de Donald Trump, primera elección, creo que habían dado que iba ganando no sé por qué porcentaje, pero resulta que el otro iba re lejos todavía. Pero se empezó a dar claro. vuelta la elección. Y La bueno, acá también información lo de hacen. exacto, los sondeos de opinión, las encuestas, tal cual. Un ejemplo mucho más cercano a nuestra disciplina, tal cual. El poder de las encuestadoras o de los medios de comunicación, cuando digamos, intencionadamente muchas veces manipulan resultados para favorecer a tal o cual candidato. Exactamente, exactamente. Ahí pregunta Matías de qué autor de la unidad estoy hablando. Este tema particular lo desarrolla Klimovsky. Este tema de los diferentes tipos de explicación eh, y el tema de la profecía autocumplida o la predicción suicida. Eh, pero por ahí lo que hago, Matías, es tratar de desarrollar temas más allá de los autores. Ahí dice Lucía, en la pandemia también, los canastos llenos de mercadería. Claro, bueno. ¿Por qué? Porque había un rumor de que iba a escasear tal o cual mercadería o de que, digamos, ante la incertidumbre,
el comportamiento, si podemos, acaparamos, digo, por un motivo de precaución, ¿no es cierto? Eh, pero la profecía autorrealizadora o la predicción suicida tiene, digamos, operan cuando el objeto de la predicción es el que efectivamente ocurre ocurre por más que fuera falso, que no tuviera fundamento, a partir de la modificación en las conductas de las personas, o no sucede por más que sí tenía fundamento. Sí, por eso, profecía autocumplida, se cumple sola, no había un fundamento, digamos, no había motivos para que suba el dólar, ¿sí? Pero algunos economistas, los medios de comunicación se hicieron eco, empezaron a alertar acerca de una posible suba del dólar. Entonces las personas con algún tipo de capacidad de compra o de ahorro, eh, obviamente tratan de refugiarse en el dólar, de comprar antes de que suba. ¿Qué ocurre? Aumenta la demanda de dólares, por lo tanto el dólar sube. Por más que no existía un fundamento, cuando esos economistas o esos comunicadores salieron a decir a alertar acerca de la posible suba, ¿sí? No, digamos, era falsa, era una falsa alarma, pero que obviamente casi siempre lo hacen con esa intención, ¿no? De provocar la suba, no con un fundamento real. Y la predicción suicida es todo lo contrario. Había indicios para creer que iba a suceder determinada cuestión. Cuando se comunica y se da a conocer, se toman las precauciones para evitarlo y efectivamente se logra evitarlo. Profe, puede ser un ejemplo. Yo hace poco vi cuando salió la serie El Eternauta, que Sí, empezaron a salir famosos diciendo que tenían como un búnker o un sótano abajo. Axel, por ejemplo, que decía que se podía abastecer durante un año. sí. En cómo entraría en cuál una que puede suceder o cómo se lo podría ver. No, acá, a ver si... No, eso, vamos a suponer que salgan a decir los meteorólogos, por ejemplo, ¿sí? Que salgan a decir que existe la posibilidad real. No, pero tampoco. No, no. Vamos a suponer que salga algún investigador a decir que va a haber desabastecimiento de harina, por ejemplo, que va a escasear la harina, pero que no es real, ¿sí? Salga con esa mentira, que publique esa mentira y que los medios de comunicación o las redes sociales o quien sea difundan esta información. Entonces la gente sale a acaparar harina, ¿sí? La gente, digo, las familias, Bien. las empresas, digamos, los restaurantes, las panaderías, las fábricas de alimentos, salen a realizar compras mucho más grandes que lo normal, ¿sí? Entonces, efectivamente, se produce el desabastecimiento. Se vuelve verdad algo que era una mentira. No había ningún motivo para pensar o lo mismo con el combustible. Tiran el rumor falso, sigue un fake news de que va a escasear el combustible. ¿Qué hace la gente? Obviamente, llena el tanque, el que tiene un tambor, un bidón, lo que sea, trata de llenarlo y tenerlo en la casa. Las empresas tratan de realizar compras. Digo, si una empresa todos los días carga, no sé, 1.000 litros para funcionar y bueno, le dicen que va a escasear, trata de comprar lo más que pueda. Entonces, efectivamente, escasea. Se produce el desabastecimiento, pero no se produce porque había, o sea, cuando salieron a dar la noticia, no había motivos para creer no había motivos reales
o indicios reales de que iba a haber desabastecimiento. ¿Se entiende? La profecía autocumplida es la mentira que se vuelve verdad porque las personas modifican su comportamiento. El ejemplo que dio Javier, ¿sí? Donald Trump iba mucho más abajo en las encuestas, durante su primer campaña presidencial, hace ya 8 años atrás, un poco más, iba bastante por debajo, pero logró, mediante lobby, logró instalar en algunos medios de comunicación que estaba creciendo en intención de voto. ¿Qué pasó? Muchos votantes indecisos, que no sabían a quién votar, hay una suerte de ley, digamos, en ciencias sociales que dice que la mayoría del indeciso trata de votar al ganador, al que cree que va a ser el ganador. A pocas personas les gusta votar al que pierde. Sí, en general no nos gusta ser del equipo que perdedor. Tratamos de ser del que gana. Obviamente, esto no sucede con aquellos votantes que tienen un compromiso político con algún sector determinado. El que siempre vota a la izquierda, el que siempre vota al peronismo, el que siempre vota al radicalismo, pero sí con el indeciso. Che, no sé a quién votar, no me gusta ninguno. Tengo que ir a votar igual. Y este viene creciendo, y bueno, será mejor. Digo, si viene creciendo es porque será mejor. O bueno, yo lo voté. Si ganó, prefiero decir que yo voté al que ganó, no que perdí. ¿Se entiende? Entonces se genera la profecía autocumplida. Brasil. Brasil cuando la campaña presidencial de Bolsonaro. Bolsonaro medía muy poco, sin embargo, instaló la idea de que estaba creciendo en las encuestas. Medía poco, comenzó de muy abajo, pero se instaló que estaba creciendo. Y bueno, a partir de instalar que estaba creciendo, efectivamente creció en intención de voto. Sucede también en materia de publicidad, con el lanzamiento de una marca o de un nuevo producto. Se lo publicita, se instala la idea de que es bueno y de que todo el mundo lo compra, entonces la gente lo compra. Independientemente de que efectivamente fuera o no fuera bueno y de que efectivamente se lo estuviera o no comprando. Yo no tengo manera de saber, a ver, qué chuchería podemos tomar de ejemplo. Profe, Sí. una consulta. En el plano de investigación o de estudio, esta profecía, o sea, condiciona el objeto entonces, y el resultado entonces no sería tan verdadero, sería como un resultado condicionado. No sé Bueno, pero es verdadero. qué tan verdadero sería. Si Y está si ocurre, es condicionado. verdadero. Y en una Independiente. investigación, esto se implementa para estudiar cómo actúa el objeto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, o sea, yo lo que digo no son explicaciones científicas. La profecía autocumplida o la predicción suicida no son explicaciones científicas. Son pautas del comportamiento humano que el científico social debe tener en cuenta y que le añaden complejidad. Son ejemplos que dan los autores de la unidad y que yo traigo acá, ejemplos de que de un aspecto más que complejiza la investigación social, que es el hecho de que los sujetos de la investigación modifican sus conductas a partir de los resultados de investigaciones anteriores. Está bien. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver qué ejemplo estoy tratando de... Estoy tratando de que se me venga algún ejemplo a la mente que tenga que ver con esto.
podrá ser que cuando empezó la guerra con Ucrania de Rusia, se empezó a instalar en toda la comunidad occidental de que los rusos eran malos y que iban a invadir toda Europa. Y empezó Sí, después todos los medios occidentales, porque empezaron a bombardear, bueno, como nos hacen a nosotros acá en Argentina con el tema de algunas cuestiones políticas, y se empezó a instalar una rusofobia, cuando antes resulta que los rusos eran los que proveían de gas, eran los que traían mucha plata por el turismo, porque se iban de su país que era frío a recorrer toda bueno, Europa y todo eso. Todos andaban como dicen acá, como chancho con los rusos. Pero después, bueno, ahora los rusos prácticamente no pueden pisar Europa por toda ese bombardeo mediático que se les hizo por el tema de la guerra, que los rusos eran malos, de todo le decían. Bueno, se me ujú. ocurre que podría ser ese ejemplo también, ¿no? No sé si encuadra. Puede llegar a Pero ser, sí. O sea, ahí está la modificación de las conductas a partir del acceso a cierta información, sí, independientemente de que esa información sea verdadera o falsa, no, no viene al caso. Pero digo, es difícil establecer leyes generales explicativas, ¿sí? Porque los seres humanos modificamos nuestro comportamiento mucho más a menudo de acuerdo a- o de manera mucho más errática, mucho más impredecible que lo que lo hacen los objetos de la naturaleza. A eso iba yo. Ejemplos de eso, de la modificación de la conducta a partir del conocimiento, son justamente la profecía autocumplida o la predicción suicida. Otro ejemplo, por ejemplo, a ver, los cambios en patrones de consumo, por ejemplo. Eh, Tal vez creemos, por decir algo, ¿no? Creemos que, digamos, está instalado en el sentido común la idea de que, no sé, mm, tomamos mucho alcohol, por decir, mucho alcohol per cápita. Y sale alguna investigación comparativa, qué sé yo, algún resultado, alguna información, puede ser verdadera o no, que larga un ranking y a ver, y no sé, están, qué sé yo, primero los rusos, los estos, los otros, y resulta que nosotros estamos, no sé, como en el lugar, a mitad de tabla. Es probable que a partir de ese resultado, eh, y la gente consuma bebidas alcohólicas de manera más desinhibida, ¿sí? Es probable, no digo que ocurra. ¿Se entiende? Pues, che, no, mirá, tomamos un montón, por decir algo. O, no sé, vinculado a esto, el tema de los accidentes de tránsito. La difusión de estadística acerca de los elevados niveles de siniestralidad vial contribuyó a reducir esos mismos niveles, porque contribuyó a que la gente o a que una parte de la población se sensibilice o tome conciencia. Entonces, un número que era cierto hace algunos años dejó de ser cierto porque las personas modificaron su conducta. Por lo tanto, la explicación social eh, es plausible en leyes o en teorías de corto alcance. No así, al menos hasta ahora, en leyes de tipo universal. ¿Se entiende esto? Sí,
Yo estoy tratando de buscar otros ejemplos y en este momento no sé. No, claro. Ujú. A ver, por ejemplo, en épocas de espiral inflacionaria, en épocas o de incremento de la inflación, la misma publicación de datos inflacionarios previos hace que muchas veces se retroalimenta el fenómeno. Eh, Tal vez yo comerciante, por ejemplo, me cierra remarcar un 10% los productos. Ahora, si se me genera expectativa de que va a haber una inflación superior a eso, preventivamente remarco el 20, el 30. Modifico mi conducta a partir de una expectativa o de un conocimiento independiente, de una información que está circulando. Y si esto se masifica, si este comportamiento se masifica, y efectivamente esa expectativa de inflación que no tenía por qué suceder se vuelve realidad. Porque todos remarcan, en lugar de remarcar el 10%, todos remarcan entre el 20 y el 30%. Por las dudas, para cubrirse. Hasta por una conducta de supervivencia, si se quiere, o no exenta de cierta especulación, pero de acuerdo a la posición de cada uno, pero en principio una conducta hasta de supervivencia, una conducta defensiva. Otra, también vinculada con la economía. Se genera una expectativa de reactivación económica, de que va a haber más trabajo, más empleo, más movimiento. Muchas veces decisiones que las familias o que los individuos veníamos posponiendo, decisiones de gasto, de comprar algo, pero no sé, porque es caro, meterme en un plan para cambiar el auto, o para hacerme de un auto, o meterme en, qué sé yo, en un crédito hipotecario si es que hay, o endeudarme, sacar algo con la tarjeta, un electrodoméstico. Decisiones que se vienen posponiendo ante la idea de que se va a reactivar la economía. Muchas veces los individuos decidimos arriesgarnos y meternos en esto, en crédito, en deuda, o deshacernos de algún ahorro para invertir en algo. Y ese mismo movimiento es el que genera la reactivación económica. La decisión de incrementar el consumo, multiplicada por miles o millones de personas. La expectativa de crecimiento genera el crecimiento. No sé si estoy tratando de ser claro y no sé si lo logro. Para mí está claro, por ahí lo que me pregunto es qué estrategias se da quien investiga para sortear esa profecía autocumplida, ¿no? Pienso, tengo una amiga que es antropóloga y está estudiando la construcción de subjetividad en los colegios de élite de Bariloche. Y ella me decía que para hacer las entrevistas de campo no cuentan mucho de su hipótesis de investigación, ¿no? Como que Claro. lleva las entrevistas como más lateralmente o como en temas como más secundarios y no cuenta tanto
por qué está investigando lo que está investigando o a dónde quiere llegar, como una suerte de estrategia para que no modifiquen esa forma de construcción precisamente de subjetividad de élite. Claro, bueno, hay muchas posibilidades que tienen que ver con justamente ya con los métodos o las técnicas de investigación. Pero sí, muchas veces es necesario adoptar algún tipo de estrategia, como en este caso que vos señalás, que está muy bueno, y gracias por traer a colación el ejemplo, porque muchas veces hasta el conocimiento de lo que se está investigando modifica la respuesta del sujeto. Cuando se Claro. utilizan determinadas técnicas como la entrevista, de ahí que muchos antropólogos optaron por la observación participante. Antropólogos que investigaban culturas remotas, o el día de hoy antropólogos que investigan dentro tal vez de la misma comunidad, pero algún otro cultural. Por ejemplo, bueno, en este caso su amiga lo que podría hacer es anotarse, obviamente ya debe ser grande y todo, pero anotarse en esa escuela, ya sea con dar clase ahí, Claro. ¿entiendes? O hacerse pasar por estudiante que va a hacer la secundaria de adulta, entonces esa es la observación participante, volverse parte e ir tomando registro. Sí, es complejo quizás después en el momento de publicar el trabajo que no se sientan como No, claro. las personas observadas, ¿no? Esos sujetos observados. Claro, hay una dimensión ética que también añade otro toque de complejidad, además de los que ya vimos en nuestras disciplinas, que tiene que ver con esto. Digo, ¿a dónde está el límite, digamos, entre... veces cuando la encuesta o la entrevista es cara a cara, el sujeto se ve intimidado. Muchas veces la gente negaba su voto hasta por cierta, ante la estigmatización mediática de algún candidato. No sé si estigmatización es la palabra correcta, pero digamos, ante la construcción de imágenes negativas, muchas veces sectores de la sociedad mentían a los encuestadores, pero dentro del cuarto oscuro hacían otra cosa. O los encuestadores eran muy malos, una de dos. Pero ya cuando varias encuestas, claro, cuando varias encuestadores diferentes, de segmentos de población diferentes, coinciden en señalar una determinada tendencia que después no sucede y transcurrió poco tiempo, y efectivamente un porcentaje de los encuestados no estaba diciendo la verdad, por algún motivo. A mí me ha pasado ser fiscal de mesa en determinados lugares donde uno más o menos conoce la gente, entonces se arma una idea previa, un prejuicio, y después resulta que el boca de urna que uno va haciendo da otra cosa y el conteo efectivo de los votos da otra cosa.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Había personas en público, en qué sé yo, en el asado, en la charla en la calle, que no te decían a quién iban a votar o te lo mentían, pero después al momento de votar decidían otra cosa. Veo que uno también va haciendo sus pequeñas investigaciones caseras. No sé, Bunge parece que decía, en realidad estamos investigando casi todo el tiempo en Sí. nuestra vida cotidiana. Bueno, se trata de tener como esa mirada crítica o esa observación atenta, ¿no? Bueno, y cuando de lo que se trata es de comprender el límite entre la observación atenta y el llevar el resultado para donde uno quiere, hablando mal y pronto, es mucho más difuso que cuando se trata de buscar causas, correlacionar fenómenos y explicar. Justamente porque somos parte cuando comprendemos. Entonces la idea del acto de comprender también está atravesado por la propia subjetividad. Y no siempre somos conscientes de ello, o no siempre queremos ser conscientes de ello, digo. A veces hay falta de conciencia, autoengaño, a veces hay voluntad de manipular también. Entonces el compromiso ético del investigador social es mucho más fuerte, o la responsabilidad ética, que la del investigador en ciencias naturales, que en todo caso tiene que ver con, no sé, el maltrato animal, el cuidado del entorno, pero no compromete tanto los resultados, en principio. ¿Sí? Ujú. Fíjense cómo cambia la ciencia, o sea, el abordaje de un mismo fenómeno. Yo el otro día les daba el ejemplo a raíz de la inquietud de alguno de ustedes, o del ejemplo que trajo alguno de ustedes, de una investigación de género. Hablando de programas de investigación, unidad 3. No es lo mismo investigar cualquier tipo de violencia desde un abordaje naturalista que hacerlo desde un abordaje comprensivo o desde un abordaje crítico. Va a cambiar mucho. Por más que estemos tratando de entender un mismo fenómeno. Ahí Klimovsky, en ese texto que yo les señalaba, hace referencia también, y es muy interesante, a los diferentes modelos de explicación en general y en ciencias sociales. Parte de los dos grandes modelos, que son el nomológico deductivo y el estadístico inductivo, que ustedes ya conocen. Es interesante la reseña que hace de cómo se aplica el modelo, las limitaciones para la aplicación del modelo deductivo en ciencias sociales y las diferentes variantes de la explicación, donde introduce la explicación parcial y la explicación potencial, que se construyen, digamos, una versión un tanto atenuada, que sigue siendo hipotético-deductiva o nomológico-deductiva, pero cuando falta algún dato para construir la explicación, entonces se introduce esta idea del dato potencial, que permite a partir de la deducción enfocarse en determinada pista, por decirlo de alguna manera, enfocar la investigación en determinada senda y corroborar la existencia de hechos que se desconocían. Es decir, permite generar nuevos conocimientos o permite utilizar la deducción para generar nuevos conocimientos. Recuerden que la explicación deductiva popperiana o la explicación hipotético-deductiva en su versión clásica tenía la ventaja de garantizar la verdad de la conclusión, si es que las premisas son verdaderas, pero
tenía la limitación de partir de hechos conocidos. La explicación potencial permite deducir hechos nuevos para luego corroborarlos. O no, corroborarlos o refutarlos. Refutar la explicación. La explicación estadístico-inductiva también es muy utilizada en base a la observación, pero tiene justamente la limitación que ya vimos en la unidad 2. Es decir, que permite conocer nuevos hechos a partir de la observación, pero las verdades generadas por inducción son verdades de tipo precario, verdades de tipo contingente. Ni hablar cuando estamos ante un objeto que a menudo modifica sus patrones de comportamiento. ¿Sí? Es lo que has dicho del limitante de Popper. ¿De la deducción? Sí. Que parte de hechos conocidos. Parte de hechos conocidos, o sea, es complicado, no es fácil generar nuevos conocimientos por deducción. Pero el modelo potencial permite la introducción de datos hipotéticos y de esa forma, sí, generar nuevos conocimientos mediante corroboración o verificación de las consecuencias observacionales dentro del modelo hipotético deductivo. O sea, es una vuelta interesante. Klimovsky introduce otros modelos, ¿no? Explicación conceptual, explicación causal, explicación teleológica o genética, ¿sí? Diferentes modelos, tipos de explicación con diferentes características lógicas que pueden ser aplicados a las disciplinas sociales y que pueden ser aplicados con cualquiera de las orientaciones metodológicas que vimos, digo. Luego nos vamos a encontrar con los dos grandes enfoques de una investigación social que pueden ser cuantitativos o cualitativos. En general, los enfoques cuantitativos tienen más que ver con el naturalismo y los enfoques cualitativos tienen más que ver con las investigaciones de tipo comprensivo o con las investigaciones críticas. Pero esto no es excluyente, ¿sí? Podemos encontrar alguna investigación, algún enfoque cualitativo en una investigación con orientación naturalista y encontramos a menudo datos de tipo cuantitativo utilizados en investigaciones comprensivas o críticas. Pero lo que prevalece es lo que yo les señalé antes. Y en concreto digo, si bien se ha avanzado bastante en establecer cánones, digamos, que hoy gran parte de la comunidad científica a nivel internacional da un lugar a las ciencias sociales, digo, ya son minoritarias las posiciones que cuestionan la cientificidad, sí está muy presente esta distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, donde las ciencias naturales, por contar con un rigor metodológico supuestamente más afianzado y con menos dudas acerca de la validez del método, serían y por su mayor éxito explicativo y predictivo, la posibilidad de elaborar leyes generales, esto de la predictibilidad, más de la mayor seguridad en sus predicciones,
son catalogadas como ciencias duras. En tanto que las ciencias sociales son catalogadas como ciencias blandas, por esta idea de justamente de una mayor flexibilidad metodológica eh, que, que va en contra de la fiabilidad de sus resultados. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, estaría como en un, digamos, todavía para algunos epistemólogos y para algunos sectores de la comunidad científica, los estudios sociales estarían en un lugar intermedio, casi de presciencia, o de esto, de ciencia blanda. En todo caso, admiten que es ciencia, pero un poco menos científica que la otra. Y esto tiene que ver, esta discriminación tiene que ver con ubicarse dentro de determinadas corrientes epistemológicas fuertemente positivistas, con plantear, digamos, un criterio de demarcación vinculado con el monismo metodológico o con la mayor validez o la mayor controlabilidad de los métodos propios de las ciencias naturales, eh, lo cual por supuesto que es discutible, ¿no? Es cuestionable, pero existe. Obviamente, un epistemólogo seguidor de Feyerabend no va a cuestionar la validez de la ciencia social. Y un anarquista metodológico no va a cuestionar la validez de la ciencia social. Pero un positivista lógico o algún popperiano duro, sí. Algún falsacionista duro, sí lo puede hacer. Por todo lo que señalamos anteriormente, ¿no? Desde ese lugar puede hacerlo válidamente. Y son debates que continúan abiertos, inconclusos. Tienen mayor peso, digamos, el empirismo tiene un mayor peso en las comunidades científicas anglosajonas, sobre todo en la norteamericana, que es fuertemente positivista, en tanto que las posturas comprensivistas o pluralistas tienen una mayor recepción en las comunidades científicas de Europa continental y de América Latina. Dentro de América Latina, creo que Argentina en particular. Ahí dice Mabel, hola profe, también cuando se habló del meteoro que viene hacia la Tierra, profe, puede ser el efecto de Pigmalión, claro. Sí, el efecto, eso que dice, el efecto refuerza al mostrar como expectativas que los demás tienen sobre nosotros pueden influenciar nuestra identidad y comportamiento. Sí, gracias, Mabel, exactamente. Exactamente. ¿Consultas hasta acá? ¿Comentarios, dudas? No, que eso es una cantidad, profe, importante de definiciones, para tener en cuenta. Bueno, sí, léanlo. Yo trato de ejemplificar y de tratar acá los temas por ahí principales y de ir tratando de seguir un hilo. Sí, sí. Entiendo que es mucha lectura, entiendo que lo mejor que pueden hacer es ir a la lectura, obviamente. Trato de aportarles a darle un sentido por ahí a tantas lecturas. Digo, de los múltiples sentidos que pueden tener, el sentido que necesitamos a los efectos de avanzar en el programa de esta materia. Después, por supuesto, las lecturas son mucho más ricas y siempre se puede volver y encontrar y seguir aprendiendo, ¿no? Pero a los efectos de esta materia trato de llevarlos a los puntos que a ese efecto son más importantes para tener en cuenta.